Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube que también podéis seguir a través de otras redes sociales como Twitter o X, Twitch, LinkedIn, Facebook, etcétera. Hoy vamos a hablar de un tema que está de triste actualidad, aunque es una tendencia que viene generándose desde hace años o lustros, y es la creciente pauperización o despatrimonialización, quizás sería más correcto, más preciso hablar de ello, de las clases medias españolas. Vamos a hablar de cómo las clases medias, que en principio debería ser un grupo de población que tenga una cierta holgura para ahorrar, para acumular un patrimonio, para tener, por tanto, seguridad económica de cara al futuro, pues cada vez están más vaciadas o de gente que integra las clases medias o de definición de qué son las clases medias, porque si al final definimos clase media como cualquier cosa, pues obviamente las clases medias no menguan. Y vamos a hablar de todo ello con dos personas que no han estado nunca en este canal, pero que o bien conoceréis por otros canales de YouTube o quizá también podéis conocerlos a través de los libros que han escrito y que han publicado y que podéis adquirir a través de Amazon. En primer lugar, Óscar, de VisualPolitik, de Visual Economic, muy bienvenido al canal. Muchas gracias. A Óscar casi todos, supongo, entre la audiencia que seguís este canal lo conoceréis, porque, bueno, VisualPolitik o Visual Economic son canales gigantescos. El mío no es que sea pequeño, pero a su lado, pues sí lo parece, ¿no? O sea que es un placer contar con Óscar por aquí para bueno, pues aportarnos su visión también sobre este asunto, sobre el que ha dado mucha guerra últimamente en X. Y la otra persona con la que vamos a contar esta noche es Richard Gracia, que es emprendedor, es inversor, es autor de 4 bestsellers sobre educación financiera y que además recientemente también ha creado una academia de formación financiera precisamente para ayudar a que las clases medias no se depaupericen, sino que se puedan ir capitalizando. ¿Qué tal, Richard? Buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantados de estar aquí con vosotros y con muchas ganas. Antes de empezar, Richard, coméntanos un poquito qué es esto del método Rico, que como digo es la academia que has contribuido a crear y qué ofrece o le puede ofrecer a la audiencia. Bueno, en el fondo, el método Rico empezó siendo el libro, que es el primer libro que publicamos, un libro para la gente que se quiere iniciar, sobre todo en el mundo de las finanzas, ¿no? Y de las inversiones. Y luego, a partir de ahí, la gente nos empezó a pedir formación o mentorías o asesoramiento y para eso creamos la academia, ¿no? Que es una academia en la que básicamente ayudamos a la gente a ir como de 0 a 100, a empezar a invertir y a crear una estrategia más o menos diversificada, rentable, para que al final puedan crear ese patrimonio, que es de lo que va esto, ¿no? De ayudarle a la gente a mejorar financieramente. Bueno, pues a lo largo de la tertulia iremos viendo también cuál es tu perspectiva sobre el ahorro, sobre la inversión y algo en una versión mucho más extendida, técnica y profesionalizada, pues podréis encontrar en esta academia llamada El Método Rico. Si queréis más información sobre ella, en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo tenéis un enlace que además remite a una sesión, a una entrevista personalizada, entiendo. Sí, eso es. La idea básicamente es que nosotros siempre hablamos con la gente porque esto lo veo muy a menudo, sobre todo en Instagram o en otras redes, me contactan y me dicen, Richard, ¿dónde invierto? Y yo siempre digo, no te puedo decir eso si no te conozco. No sé ni si ganas 1.000 euros, 5.000, 10.000, si tienes hijos, no, ahorros, te vas a jubilar mañana o tienes 25 años. Entonces, lo primero que hacemos es hablar con la gente y entender un poco su situación. Y a partir de ahí ya pues vemos cómo les podemos ayudar, ¿no? Bueno, pues vamos a ir también reflexionando sobre qué habría que hacer para que la clase media empiece o vuelva a reforzarse en nuestro país, porque además una clase media vigorosa es de alguna manera una garantía de estabilidad política, económica y social de un país y entre otras cosas, pues previsiblemente hará falta de educación financiera, ¿no? Pero eso lo iremos viendo a lo largo de la tertulia o de la entrevista o de la conversación que vamos a mantener. Lo primero, porque justamente Óscar se metió mucho con este asunto durante las últimas semanas a raíz de, bueno, un vídeo, un extracto de La Sexta, que también tuvimos ocasión de comentar en este canal, donde básicamente se decía que a partir de 30.000 euros un hogar ya no es que fuera de clase media, sino rico o de clase alta. Bueno, rico un poquito más, 42.000, pero clase alta a partir de 30.000, 33.000 euros. Y a partir de ahí se montó un debate sobre, bueno, es que la clase media en realidad es la clase que está en medio de la distribución de la renta y, por tanto, si esos son
los percentiles entre los cuales se ubica la mayor parte de la población española o la media o el conjunto de la población española está bien definido así. ¿Cómo definiríais vosotros clase media? ¿Cómo entenderíais vosotros clase media? Yo, a ver, has mencionado La Sexta. Yo he de reconocer que me gustaba mucho más cuando estabas tú ahí repartiendo palos, porque ahora es que ver ese programa es un poco frustrante incluso, porque es que ves ahí gente que habla de todo sin saber de nada, porque al final, bueno, habrá mucha gente de aquí que vea los programas y dirá, ostras, es que esta gente dice barbaridades, ¿no? Pero si encima gente como yo que se dedica todo el día a estudiar economía ve lo que dicen por ahí, es que dan ganas de tirarse los pelos. Y al menos cuando tú andabas por ahí, pues hacías un poco de representante del pueblo, ¿no? Pero es que ahora ya ni lo veo, antes lo veía un poco para reírme, pero es que ahora ni eso, es frustrante. Y encima, ahora que se ha visto el tema este de que llevan actores, o yo no sé muy bien si el chaval ese se la coló a La Sexta o que La Sexta llevó un actor ahí, pero bueno. Yo, en definitiva, como chascarrillo, ¿no? Porque tampoco va a hacer esto sí, la tertulia, pero como chascarrillo y habiendo conocido un poco las interioridades, quizá peque de buena fe, pero creo más bien que les engañó este tipo que ellos llevaran a un actor sabiendo que era actor, porque sí, realmente porque si no... Uy, se nos ha caído Juan Ramón. Se ha caído Juan Ramón, sí, sí. Bueno, pues la verdad que, joder, lo que decías tú, Óscar, es que es increíble y solo hace falta un poco de Perdonad, que sentido. se ha caído la Mira, conexión. Digo, tú, Juan Ramón. que realmente no lo necesitan, ¿no? Si quieren mandar ese mensaje. Pero bueno, en cualquier caso, sigamos con lo que estábamos comentando. Sí, no. Para mí, clase media, es que hoy en día me parece, y luego si queréis ya lo iremos desarrollando un poco más, me parece un término un poco anticuado, porque a mí la clase media no me parece algo que venga a ser, que tendría que ser determinado por unas cifras de renta o de percentiles de ingresos, ni siquiera tampoco de patrimonio. Yo creo que el origen de la clase media tenía mucho sentido hace 50, 60 años, cuando había un gran grupo de población que se dedicaba prácticamente todo el mundo a hacer unas tareas, unas profesiones muy similares entre sí. Yo me acuerdo, mi abuelo era albañil, ¿no? Y su amigo era albañil. Y luego igual había otro que era camarero, pero todos hacían profesiones muy similares entre sí. De hecho, quizá hace 30, 40 años, un rango muy alto en la escala de profesiones en España podría ser el directivo de un banco. Pero hoy en día todo eso como que ha cambiado bastante, ¿no? Ahora mismo el recorrido profesional de muchísimas personas es muy diferente. Un programador puede estar cobrando lo mismo que el CEO de una empresa. Entonces, clase media, para referir a un gran grupo de gente donde todo el mundo hacía profesiones muy similares y cobraba de forma similar, tenía sentido hace 60 años. Pero hoy en día creo que todo eso está desapareciendo y hablar de clase media, clase alta, ya no representa un colectivo tan grande de población como sí que lo hacía antes. Richard, ¿cómo...? O sea, yo el otro día, que no es una definición rigurosa ni mucho menos, pero creo que sí es una definición que enlaza de alguna manera con el imaginario popular o con lo que entendemos colectivamente por clase media. Decía que clase media es aquella que tiene la capacidad de ahorrar con holgura y que tiene un patrimonio que le permite hacer frente a las contingencias, a los riesgos, a los imprevistos más o menos frecuentes o mayoritarios dentro de esa sociedad. Es decir, de alguna manera que puede vivir mejor, pero vive sin miedo. Ya digo, no es una definición técnica ni mucho menos, porque siempre podemos decir, bueno, ¿y qué es mejor, aún mejor, o qué es miedo? Pero creo que eso más o menos encaja con lo que se entiende popularmente por clase media, ¿no? Que tengas un colchón detrás que te permita aguantar si vienen mal dadas. Y claro, hoy eso no parece que abunde demasiado, ¿no? ¿Cómo afrontáis vosotros la definición de clase media y la comprensión de la clase media? A ver, yo sí que veo, un poco por dar también mi punto de vista en esto, ¿no? Que claro, clase media, aunque lo que dice Óscar es cierto y que han cambiado mucho las situaciones y que evidentemente hay puestos de trabajo donde hoy en día pueden ser súper bien remunerados, luego encima tienes la deslocalización y la globalización que permite a un informático trabajar para una empresa americana que te va a pagar mucho más. Ha habido unos cambios, pero yo creo que sigue siendo una definición útil en el colectivo, en el imaginario colectivo, de decir, oye, una clase media fuerte, un grupo de población que cobre bien, que sea capaz de tener un acceso a la vivienda, que sea capaz de ahorrar, que sea capaz de progresar económicamente, que sea capaz de educar a sus hijos para que sus hijos incluso estén en una situación mejor. Yo creo que todo eso es un poco lo que más o menos se imagina la gente en la clase media y es lo que venía a ser esa definición y que ahora poco a poco está desapareciendo, porque ahora por primera vez vemos grupos de población en donde las poblaciones más jóvenes, la gente más joven lo está teniendo más complicado para acceder al empleo, lo está teniendo más complicado para acceder a la vivienda, para llevar una
una vida más digna, para poder irse de vacaciones tranquilamente, para poder salir a cenar, y eso es la clase media. No se trata de Lamborghinis ni de viajes en jets privados, sino simplemente el coger y, oye, pues que todo el mundo tenga una vivienda en propiedad, que esto es muy típico de España, ¿no? Que es muy históricamente, era casi la definición de clase media, claro. Una vivienda en propiedad, una vivienda para poder irte de vacaciones en verano, poder ahorrar, poder vivir bien, y yo creo que eso es lo que entiende la gente, y eso es lo que está desapareciendo. Y a nivel económico, que esto vosotros que sois más economistas sabéis más que yo, pues una clase media fuerte es fundamental para una buena sociedad y para el sistema económico que tenemos montado, y eso es lo que es una pena que esté desapareciendo. Dice Richard que no es cuestión de Lamborghinis. Bueno, en Suiza la clase media casi sí es cuestión de Lamborghinis, ¿no? No, lo digo también porque obviamente la evolución, la definición o el concepto puede ir evolucionando o adaptándose al entorno social, pero sí, claro, llamar clase media a alguien que no tenga ningún tipo de ahorro o que incluso haya, no por vocación, porque a lo mejor lo hace para ahorrar, ¿no? Y para tratar de acumular un patrimonio, pero que tenga, por ejemplo, que compartir piso, llamarle clase media o incluso clase alta, como esas definiciones de La Sexta nos inducían a hacerlo, un error. O sea, a ver, que si tú lo quieres definir en términos estadísticos así, me parece muy bien, pero sabiendo lo que entiende la gente por clase media y clase alta, decirle, no, y ahora clase media y clase alta es esto, pues un poco inducir a error, ¿no? Más allá de si compartís la utilidad que puede tener utilizar el concepto de clase media o no, ¿cuál es la importancia que le otorgáis para un hogar, para una familia, para un individuo, el contar con un patrimonio holgado, contar con ese colchón de ahorros del que os hablaba antes? Porque eso es lo que podemos asociar a lo mejor tradicionalmente con clase media, o en el caso de Óscar, que considera que el concepto pues, no es demasiado funcional. En cualquier caso, sí cabe analizar o sí cabe plantearse cuál es la importancia que tiene ese colchón de ahorro para una persona a lo largo de eso. No sé, Óscar, por ejemplo. A ver, yo entiendo que depende un poco de la etapa vital en la que esté cada persona. Si tienes 20 años, pues igual tener ese colchón de ahorro no es tan importante, aunque yo creo que sí que es muy importante que la gente tenga en mente que construir ahorro desde que es muy joven es muy importante, porque de hecho ahora, no sé, es como una obsesión que tienen las personas de esta cultura de la universidad, ¿no? Voy a encadenar años de universidad todos seguidos para, por alguna especie de suerte, cuando tenga 25 o 26 años, voy a salir al mercado laboral y por tener un doble grado y 2 másters, voy a empezar a cobrar un montón de dinero. Y yo creo que eso es un gran error. Primero, porque cada vez hay más títulos universitarios y los títulos universitarios valen menos. Segundo, porque la gente tiende a confundir tener un título universitario con tener un derecho a cobrar más de alguna forma y hacen... En realidad hacen una evaluación de rentabilidad de la universidad que muchas veces es muy mala. Es errónea, totalmente. Es errónea. Y aquí voy a incidir en 2 motivos. El primero es en las carreras en las que se apunta la gente. Yo lo estuve mirando hace tiempo, y no es por meterme con esta carrera en concreto, porque además es un poco lo que hago, pero periodismo. Hay miles de personas estudiando periodismo. No sé si eran 6.000, o sea, era una barbaridad. Cada año salían miles y miles y miles de periodistas de las facultades y yo me pregunto, ¿tantos medios hay para necesitar tantos periodistas graduados? ¿Realmente hay demanda por esos trabajadores? Pues lo cierto es que no la hay y por eso es una de las carreras con mayor tasa de paro. Y el problema ya no es solo ese. No solo eso, Óscar, si me permites la coda. Sí. Tú has dicho que en parte te dedicas a ser periodista, pero tú has estudiado periodismo. No, claro que no. Eso, entonces, y de hecho, ¿cuál es la utilidad de la carrera para ejercer de periodista? Efectivamente. De hecho, la información, yo creo que esto ya es otra cosa, ¿no? Pero sí. Creo que al haber muchísima competencia de información ya no es importante llevar la noticia, sino ser muy bueno dando la noticia, darla con mucha profundidad. Precisamente por eso tu canal va bien, Juan. Por eso nuestro canal va bien, porque vamos un pasito más allá y porque somos especialistas en lo que hablamos. Y la cuestión es que, por una parte, el Estado no está favoreciendo que la gente escoja buenas carreras, y ya no solo porque no haga una campaña de marketing para que la gente estudie ingeniería, por ejemplo, sino porque cuando tú miras los datos, la oferta de grados está bajando en ingeniería y arquitectura, lo cual es asombroso. O sea, yo no lo entiendo. No entiendo por qué está pasando eso. En Estados Unidos está sucediendo justo lo contrario. Bueno, pero la demanda... Ingeniería está yendo para arriba como un tiro y aquí está bajando, mientras que carreras de humanidades y de letras están subiendo. La oferta, ya no es la demanda, la oferta. Sí. El Estado está... Y la cuestión es que tampoco puedes cambiar eso, porque si tú mañana dices, bueno, vamos a cerrar 3 facultades de periodismo, ¿qué haces con los profesores?
¿qué haces con todo el personal? No lo puedes despedir, no lo puedes... Evidentemente es un problema complejo, pero lo que tampoco puedes hacer es no hacer nada, ¿no? Y de hecho, como decía Juan Ramón, hay carreras que habría que cuestionarse hasta qué punto, obviamente, si tú vas a ser médico, pues tienes que estudiar y tiene sentido que tengas que hacer los que sean, ¿no? Yo no soy médico, obviamente no lo sé, pero 5 o 7 años, los que haga falta para realmente salir preparado. Pero hay carreras que realmente se podrían sustituir a lo mejor por 2 años de estudio, por Sí, un FP pero superior, por otro no tipo de puedes cosas. despedir a un funcionario en España. Ya, bueno, eso es otro Claro, eso no, es sí. otro Es el problema de la educación pública, subsidiada por el Estado y no solo subsidiada, sino provista, desde además un régimen laboral poco flexible. rigidísimo en España, ¿no? Exacto. Sí, Es que es y muy si poco queréis flexible. termino por el tema del ahorro, que me estoy yendo un Sí. poco por los laureles. Claro, tú te paras a pensar, si empiezo a trabajar con 18 años y gano un sueldo bajito de 1.500 euros, bueno, no, brutos, pero 1.200 limpios, que sería un salario mínimo realmente, tampoco es Sí, tanto, casi, ¿no? prácticamente. Cada año, ¿cuánto estoy ahorrando? Supongamos que me gasto 200, vivo con mis padres, cada año estoy ganando, ¿qué? 12.000, multiplica por 5 o 6 años, que es la universidad. Podría acabar perfectamente si empiezo a trabajar en vez de estar en un grado universitario que no me va a servir para nada, esto no quiere decir que la gente no estudie. Estudiad, por favor, pero estudiad cosas que sean rentables. La cuestión es que si yo estudio algo que no me va a servir para nada, estoy perdiendo un ahorro de 60.000 euros. Ya tengo la entrada para una casa bastante decente. Sí, es decir, lo que estás diciendo, Óscar, y eso entiendo que también pues, es algo que tratáis en el método Rico, Richard, es que a la hora de hacer una inversión, y estudiar es una inversión, hay que analizar el coste de oportunidad que tiene. Y en el caso de la universidad, el coste de oportunidad no solo es lo que te cuesta la matrícula, es lo que no estudias y, por tanto, la formación que no adquieres y también, como decías, lo que no estás ingresando si hubieses empezado a trabajar en el mercado y lo que no estás rentabilizando sobre lo que consigues ahorrar sobre lo que habrías ingresado. Evidentemente, pero esa cuenta, te aseguro que por lo que yo veo y con la gente que trato, no es capaz de hacerla el 99% de las personas, ni siquiera se lo plantean. Ni siquiera se lo plantea, ese es el problema. Ese es el problema, no se lo plantean y les falta también el conocimiento. Hemos hablado de coste de oportunidad, que a lo mejor mucha gente que nos está oyendo, porque yo creo que el perfil del canal se presta a ello, sabe de lo que estamos hablando. Pero cuando te vas al resto, que yo al final por las redes también me contacta gente de todos los perfiles, te aseguro que no tienen ni idea. Y luego también hay que tener una mentalidad muy trabajada, que de hecho, por ejemplo, esto es una cosa que nosotros también trabajamos mucho en la formación, que no, de hecho ni siquiera lo promocionamos, pero es una parte que es fundamental, porque yo veo que tú has dicho, Óscar, oye, si tú vives con tus padres y ganas 1.200, gastas 200, te ahorras 1.000, te aseguro que casi todo el mundo lo que hace es adapta su nivel de gasto a su nivel de ingreso. Y ese es otro de los grandes problemas, porque claro, tú resulta que estás viviendo con tus padres y tienes 5 años maravillosos para ahorrar esos 60.000 euros. ¿Quién los ahorra? Nadie, prácticamente nadie. Habrá algunas conta de excepción, porque algunas las hay. Pero la mayoría de la gente no ahorra ese dinero, no, por supuesto, tampoco lo invierte, porque si no lo ahorra. Entonces, que todo ese problema viene de ahí. Y yo lo veo mucho porque a veces tengo alumnos que son cirujanos plásticos, pilotos, que ganan muchísima pasta y casi no ahorran. Y dices, joder, ¿cómo puede ser que este tío que gana 10.000, 12.000, 15.000 no ahorre? Y esta persona que a lo mejor con 2.000 después de la formación y después de tal, sí que ahorra. Dice, obviamente hay un problema adicional, ¿no? Que al final hay un problema de mentalidad. Y es que es rarísimo, porque la gente no se da cuenta, sobre todo al principio, cuando somos más jóvenes, es como muy viva la vida. Yo creo que es también una cultura muy española. Yo estuve viviendo en Alemania 3 años y era un poco diferente, pero es que cuando llegan los 35 y entonces te empiezas a plantear, ostras, quiero comprar una casa, mucha gente no se da cuenta de que necesita un 30%. Y eso se da cuenta a los 35. Pues es un desastre. Es que lo que está comentando Richard también es pertinente, ¿no? Es decir, Óscar mencionaba, vamos a ver, a lo mejor tirarte 5 años o 4 años, y bueno, si haces posgrados más, estudiando algo que no le vas a sacar un retorno económico muy relevante en el mercado, pues no tiene sentido frente a la alternativa de haber empezado a trabajar antes, haber conseguido ya un sueldo e ir ganando también experiencia laboral para ir ascendiendo en el futuro y haber ahorrado y haber reinvertido ese ahorro. Pero es verdad que muchas veces la alternativa a haber estudiado algo que a lo mejor no es demasiado útil, pero mínimamente útil, no es haber ahorrado ese dinero, como decía Richard, sino haber disfrutado de 5 años fundiéndose todo el sueldo que ganaban, aprovechando que vives con los padres, no tienes muchos sueldos. Entonces, muchos de esos chavales que escogen no estudiar en la universidad y escogen empezar a cobrar, no lo hacen para empezar a construir un patrimonio, sino para vivir esos años a tutiplén, no tengo gastos y me lo fundo todo. Y eso
a los 23, 24, 25 años te puedes encontrar con que estás descapitalizado en términos humanos de formación y que además tampoco has acumulado capital financiero propio. Y eso es un problema de formación de base, ¿no? Formación de base que tampoco se imparte en las escuelas para al llegar a los 18 años poder tomar esa decisión responsable. Eso es. Porque ya te digo, y es que se ve, ¿eh? Y lo sigo viendo con gente de todas las edades. Y es como tú dices, yo creo que eso viene de la educación, porque no se imparte ni en la escuela, en casa muchas veces. Tampoco se imparte, porque si no se ha impartido nunca en las escuelas, los padres, ¿cómo van a educar? Algo en lo que tampoco saben, pues es imposible. Entonces hay que romper ese círculo. Pero ya te digo, y el nivel, y para mí la pregunta que decías antes, oye, ¿cómo importante es esto? Pues yo lo veo súper importante, sobre todo a nivel de tranquilidad, que es lo que hablamos muchas veces, que si tú tienes tu vivienda propia, aunque tengas incluso una hipoteca más o menos razonable, bien hecha, pero tienes tu vivienda propia y luego tienes un colchoncito, un tema de emergencias, un tal, te aseguro que vives muchísimo más tranquilo y no que la mayoría de los españoles, por desgracia, lo decían las estadísticas de INE, no pueden hacer frente a un imprevisto de más de 1.000 euros. O sea, es que eso es muy jodido. Lo que está describiendo ahora Richard enlaza con lo que os quería preguntar ahora a continuación, ¿no? De alguna manera, esa visión de un hogar que tiene la casa pagada o al menos con una hipoteca pagada avanzada o con una hipoteca cerrada en condiciones muy razonables que le permita pagar con holgura, más un colchón de ahorro, no digamos ya si además tienes incluso una segunda vivienda o un local, un garaje, algo que te proporcione algunos ingresos pasivos, esa visión de clase media a la que muchos aspirarían es la situación en la que se encuentran muchos de los que llamaríamos los boomers, ¿no? La generación de los boomers que sí han conseguido algo parecido a esto. Sin embargo, el problema no está ya tanto en los boomers, la generación anterior, que si vemos las estadísticas patrimoniales, pues están relativamente bien en cuanto a patrimonio, sino sobre todo en las nuevas generaciones que no están accediendo a la propiedad de la vivienda y no es que no accedan a la propiedad de la vivienda porque digan, oye, yo, mira, quiero alquilar y ahorro e invierto en bolsa y tengo un patrimonio bursátil. No, ni tienes propiedad inmobiliaria ni tienes propiedad financiera. Lo que tienes como mucho es formación, subsidiada por el Estado y en muchos casos devaluada, porque como decía Óscar, se escogen títulos que luego no aportan verdadero valor a la hora de generar riqueza. Entonces, ¿cuál es la radiografía que hacéis de las nuevas generaciones que están entrando, no digamos ya al mercado laboral, sino a la vida adulta? Es decir, a la vida de me tengo que responsabilizar de mis propias finanzas porque no voy a seguir viviendo de mis padres o en algún momento me tengo que emancipar, me tengo que desenganchar y ahí qué autosuficiencia financiera tengo. Esa radiografía, ¿cómo la hacéis? Es que es un tema es un tema bastante complejo y creo que hay muchas formas de tomarlo en cuenta. Evidentemente, o sea, hay una cosa que todos sabemos y vamos, mencionamos tú en tu canal, yo en el mío y prácticamente todo el mundo en su casa, que es que el propio gobierno no te está dejando prosperar. Primero porque la cuña, o sea, el coste de contratación más los impuestos en España, que es lo que se conoce como la cuña fiscal, está disparado. España es de los países de la OCDE con mayor cuña fiscal. Entonces, es muy complicado conseguir un trabajo, ¿no? Pero creo que aquí, y por más que nada por dar un mensaje positivo, sobre el tema de la clase media, por una parte, y el tema de acceso a la vivienda, diría que creo que conviene separar lo que es la ciudad y las zonas turísticas de lugares que están siendo demográficamente abandonados o ni siquiera abandonados, pero que no tienen una gran presión demográfica, porque ahí sí que creo que es más factible conseguir una vivienda, y de hecho hay lugares donde prácticamente te pagarían por ir a vivir, de las grandes ciudades. Creo que ha habido un importante cambio en las preferencias de las personas. Ahora la gente quiere vivir mucho más en las ciudades, la gente ya no se casa tanto, por lo que, claro, o sea, tú antes no compartías piso con un colega de la universidad, pero lo compartías con tu mujer. Entonces, claro, si al final la gente se individualiza tanto en el núcleo familiar, la demanda de viviendas aumenta y más si quieren vivir en las ciudades. Entonces, creo que por ahí intentaría hacer una diferencia entre ciudades y zonas más rurales y igual por ahí sí que hay algo de esperanza para la gente que quiera aspirar a ese tipo de vida. No me parece lo ideal, pero igual por ahí sí que pueden salir adelante. Y luego creo que hay otro problema mucho más importante, que es que no se está educando a la gente en cómo acceder bien al mercado laboral. Cuando tú le preguntas a las empresas, y esto está estudiado, o sea, hay encuestas que lo preguntan, y más de una encuesta, ¿cuál es su mayor problema a la hora de desarrollarse? Es que les falta mano de obra cualificada. Y diréis, bueno, pero es que esto es muy raro, ¿no? Porque ahora precisamente estamos en un momento donde si sobra algo son titulados universitarios. La mano de obra que falta es mano de obra especializada.
O sea, el título universitario no te va a enseñar normalmente cómo hacer un guión para un canal de economía en YouTube. A mí me cuesta mucho encontrar gente que sepa escribir en España, por muchos motivos, ¿no? Pero y apunta a problemas más de base, ¿no? Pero, o sea, sí, no de ellos, digo del sistema educativo, ¿eh? Sí, pero bueno, escribir bien ahora mismo es algo especializado. Y a mí me cuesta encontrarlo. Totalmente. Saber de economía y saber bastante de economía. Yo estudio economía, yo he hecho la carrera. Los alumnos que acaban la carrera, sí. No es por putear, o sea, y que tú eres profesor, tú lo verás. Falta esa chispa, que no lo tiene que tener todo el mundo. Si me permites, Oscar, por completar esto un segundo, creo que estoy de acuerdo contigo y yo eso lo vivo, ¿vale? Yo soy empresario, tengo varias empresas y me cuesta mucho encontrar gente. Es curioso como la gente se queja, como tú dices, de que no hay trabajo y tú como empresario te quejas de que no hay gente proactiva, con iniciativa, bien formada, con buenos valores, que de verdad tenga ganas de trabajar y tal y no sé qué. Pero luego es verdad que también hoy más fácil que nunca es reinventarse. Hoy tienes bootcamps, por ejemplo, de informática, de inteligencia artificial, tal, que en 6 meses puedes estar trabajando en una cosa completamente diferente. Antes no, antes necesitabas la carrera. Entonces, por poner esa nota, yo creo que también me gustaría dar esa licencia y decir, ostras, es que se puede. Lo que pasa es que creo que mucha gente ni siquiera conoce esa posibilidad o a veces me falta hacer esa conexión, es decir, ¿por qué la gente no lo hace? ¿No? O sea, hay un bootcamp que a veces incluso te los dan gratis y los pagas cuando empiezas a trabajar, ¿vale? En este caso, bootcamps de programación, que luego sales sabiendo programar y vas a encontrar trabajo seguro. Entonces, hay una nota ahí positiva de decir, oye, sí que es curioso que lo tenemos por un lado más fácil que nunca para reinventarte, pero luego por otro lado la gente no lo hace. Ahí a mí me falta esa información, esa conexión, de decir, ¿por qué sucede esto? No sé si vosotros tenéis alguna explicación a por qué puede suceder este tema por qué, siendo más fácil que nunca o más accesible, no se hace más, ¿no? Ese es el punto al que quería ir, que como se necesitan mano de obra muy especializada y cada vez se necesita más, y mano de obra que incluso puede ser muy bien pagada. Las empresas quieren pagar. O sea, yo no conozco ninguna empresa que diga, ahora te viene un crack, tienes que pagarle mucho y que se queje. O sea, la empresa quiere al crack y luego ya se preocupará de cómo pagarle. La cuestión es que para ser un crack en algo y estar muy especializado, tampoco hace falta ser aquí un genio. Lo que hace falta es, sobre todo, empezar a trabajar pronto y no trabajar en una empresa. Y volviendo al caso que yo conozco, que es el análisis económico, seguro que veréis por Twitter mucha gente que incluso está en la carrera que tiene un blog, que se dedica a hacer cuentas de, yo qué sé, del Banco Central Argentino, las publica en Twitter, tiene sus proyectos. Yo mismo empecé un canal de YouTube por mi cuenta y a partir de ahí pues me surgieron oportunidades profesionales y de ahí precisamente surgió Visual Economic. O sea, creo que la gente tiene que tener en la mente, sobre todo, que para aprender algo tiene que aprenderlo por su cuenta y no depender del sistema estatal, porque en el Estado los funcionarios, los trabajadores públicos que normalmente no han pisado el mundo empresarial, muy difícilmente van a poder enseñarte cómo prosperar en ese mundo empresarial que no han pisado. Sí, esas habilidades que ellos no tienen. Esas habilidades que han cambiado tan rápido que ellos no saben de qué va realmente el mundo empresarial a día de hoy. Y si no puedes hacerlo por tu cuenta, sobre todo, y hay una cosa que me parece muy importante, que si hay gente joven que lo estás viendo, realmente les recomiendo, buscad prácticas en empresas buenas. No empresas que os vayan a explotar, en empresas buenas que os enseñen, porque otra de las cosas que pasa en España es que la gente joven no combina trabajo con la universidad. Pero con mucha diferencia con Alemania, y ya no te digo con Estados Unidos, que en Estados Unidos prácticamente empiezan desde el instituto, con el periódico del instituto, con actividades de todo tipo, incluso yendo a vender zumo en el portal de casa. O sea, creo que por ahí ese sería mi consejo. Y para la gente que quiera tener un buen futuro profesional, os invito a que empecéis a hacer cosas por vuestra cuenta y sobre todo a enseñarlas. Pero estáis centrando mucho la problemática de la descapitalización de las clases medias en el mercado laboral y en las disfunciones del mercado laboral, lo cual es correcto. Es decir, un problema muy grave está ahí. Pero hay otros problemas que, sumados al anterior, dificultan la formación de clases medias. Por ejemplo, puede haber gente que tenga una buena titulación universitaria, es decir, que esté entrando al mercado laboral con un buen sueldo y aún así sea incapaz de construir un patrimonio en determinados entornos como el que mencionaba Óscar, que no son tan atípicos. Por ejemplo, grandes ciudades. ¿Qué está pasando aquí?
Hay otros problemas como puede ser el mercado de la vivienda, pero solo el mercado de la vivienda, y también un problema de formación, un problema de hábitos, de técnicas para, por ejemplo, ahorrar, para, por ejemplo, saber invertir. También, como decía, de vivienda, bueno, claro, si cobras más y se disparan los precios aún más de lo que tú cobras, pues difícilmente vas a poder adquirir una vivienda e incorporarla a tu patrimonio. ¿Cómo diagnosticáis esto? Yo sí que veo que ha habido una serie de circunstancias que han coincidido estos últimos años, ¿no? Por un lado, obviamente, tenemos el aumento del coste de la vida que ha sido brutalmente más alto que el aumento de los salarios. Yo esto lo veo claramente porque la gente que yo contrato hoy en día cobra en muchos casos lo mismo, sobre todo si son puestos iniciales, que lo que se pagaba cuando yo empecé hace 15 o casi 20 años ya en el mercado laboral. Entonces, si los salarios realmente no han subido tanto, y todos sabemos, obviamente, no hace falta que os explique cuánto ha subido el coste de la vivienda, sobre todo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, pues ahí hay una explicación brutal. Luego, a nivel de la presión fiscal, ahí tenemos otra, que a nivel de la presión fiscal, en todos los aspectos, ha habido un montón de aumento en diferentes puntos fiscales que hace que las empresas, al final, aunque paguen más, a la persona no le llega más dinero, lo cual ahí tenemos otro problema. Luego, encima, pues la precariedad, como decíamos, del mercado laboral, el coste de la vida, pues yo creo que todo esto sumado es un cóctel perfecto para complicarlo muchísimo. Y si aún encima también creo que hay otro impacto más que no había mencionado, que es el tema, por ejemplo, de el carpe diem, ¿no? Creo que hoy más que nunca, influenciados por las redes sociales, tenemos esta mentalidad de vivir como si no hubiera un mañana. Nuestros padres, yo creo que tenían una mentalidad mucho más ahorradora, mucho más de lo que has dicho también, Óscar, oye, pues casarse pronto, comprar una vivienda, formar familia, y como que les hacía sentarse. Hoy en día la gente sigue saliendo a cenar y teniendo un estilo de vida muchísimo más materialista, ¿no? Y muchísimo más unipersonal y menos tradicional, que no está ni bien ni mal, pero es verdad que esa gente se preocupa, yo creo, menos por comprar vivienda, se preocupa menos también por el ahorrar, por el futuro y más pues por las vacaciones o por salir o a cenar o por salir a tomar las cosas a la discoteca. Yo creo que todo eso tiene una influencia. Sin embargo, aquí también, por meter un poco la cuña, ¿no? Es difícil saber cuál es la causa y cuál es la consecuencia, ¿no? Aquí pues ya entramos en debates incluso marxistas de si las condiciones materiales determinan la ideología o la ideología las condiciones materiales. Pero claro, lo que responden, y creo que no sin falta de razón, muchos de estos jóvenes que adaptan al carpe diem es, vamos a ver, si yo no tengo capacidad para ahorrar algo sustancial, solo además falta que esté maltratado en mi día a día y no pudiendo disfrutar de lo que me queda precisamente para eso, ¿no? Es decir, si el entorno material ya me está abocando a estar descapitalizado, si además tengo que hacer un esfuerzo para no ahorrar casi nada y para no rentabilizarlo de ninguna manera, pues me lo gasto todo y al menos disfruto el día a día, ¿no? O sea, en parte es verdad que puede haber un cambio de mentalidad y, bueno, pues mencionabais los dos de ir hacia hogares más unipersonales, que de nuevo también no sabes qué es lo que genera qué, porque claro, si no puedo formar si no puedo comprar una casa, no puedo formar una familia, y si no formo una familia no puedo aprovechar esas economías de escala, pero también es cierto que muchas veces no se es consciente del coste, de nuevo, de oportunidad que tiene decidir no vivir en pareja y, por tanto, no aprovechar esas economías de escala y, sobre todo, si lo queremos, el coste o las repercusiones agregadas que tiene el que mucha gente escoja eso en un entorno donde, además, te impiden construir más vivienda, ¿no? Que entonces se te dispara el precio. Entonces, ¿cómo creéis que se puede revertir en parte esto? Es decir, ¿es un tema de reforma institucional? ¿Es un tema de formación? ¿Es un tema de los dos? Oye, yo creo que el problema de formación es una consecuencia de los problemas institucionales que tiene este país y de problemas que mi punto de vista en este aspecto es muy pesimista, porque yo veo muy difícil que vayan a cambiar, porque precisamente el sistema pone muy difícil lo que hemos dicho antes. Si se están dando más grados o más titulaciones de carreras como periodismo de las que realmente se necesitan, no creo que vaya tanto porque el gobierno tiene la intención de que se dé mucho periodismo, sino porque es que tampoco lo puedes cambiar. Porque si tú tienes un sistema burocrático con departamentos fijos que para, yo qué sé, limitar la producción de titulados en periodismo a la mitad necesites tirar a la calle a no sé cuántos funcionarios, es que ya es imposible, es que no puedes cambiarlo. Pero Tendría que haber una revolución a lo Milei. No,
Pero sí que puede haber, yo creo, bueno, intento ser un poco más optimista, ya que tú has tomado en la vía pesimista. Voy a intentar yo compensar por otro lado. Yo, en este caso, sí que creo que podemos hacerlo, pues dando la batalla cultural también desde este tipo de medios, informando, dándole información a la gente que no van a ver por otro tipo de sitios, que no les van a hablar con esta claridad y que cuando ganan conciencia cambia mucho la perspectiva. Por ejemplo, con formaciones con las que hacemos nosotros, también te aseguro que cambia mucho la perspectiva. Esa es nuestra misión, ¿no? En el Método Rico, al final, nos gustaría llegar a todo el mundo porque cuando a una persona le empoderas y se da cuenta de que incluso ahorrando 100 euros al mes al principio, luego ya verás, pero invirtiendo y tal, es el principio, pero puedes realmente llegar a cambiar tu vida porque cambias la mentalidad, cambias una serie de cosas, eso cambia mucho. Y con canales como los vuestros, yo creo que sí que se puede hacer. Lo que pasa es que es lento. Este tipo de cosas son procesos que requieren de una generación o 2 generaciones enteras y de un montón de gente machacando con una serie de ideas para despertar eso en otra gente. Porque es verdad que la mayoría de la población no está en ese punto. La mayoría de la población, por desgracia, ¿no? Pues a lo mejor está más abocada a los medios tradicionales y se creen muchas veces pues la narrativa que viene desde ahí, pero yo creo que la oportunidad que tenemos es precisamente gente que estamos en esto, pues tratar de revertirlo, y yo creo que viene por ahí, porque desde luego la política fiscal cada vez va peor, el gasto, la deuda pública, el gasto del Estado, todo va peor, pero si el pueblo, si la mayoría de la gente quiere otra cosa, ¿no? Entonces es cuando se puede llegar a producir el cambio. El problema es que hoy en día no es así. Hay mucha gente que sí que está muy cómoda siendo funcionario o que sí que está muy cómoda, pues, oye, no pasa nada, que le suban los impuestos a los ricos, ¿no? A la gente que tiene más de 30.000 o de 40.000 euros de ingresos al año. Y eso es lo que hay que revertir. Si se revierte eso, yo creo que sí que hay una esperanza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, yo quizá no distinguiría entre 3 grupos de población, ¿no? Los que pueden ahorrar y lo saben, pero no lo hacen o no lo hacen bien. Los que pueden ahorrar y no lo saben porque creen que no hay margen para ahorrar, y luego los que ciertamente no pueden ahorrar porque a lo mejor no tienen ingresos o porque sus circunstancias vitales les llevan a un nivel de gastos verdaderamente mínimo y acotado que, aunque lo intentes, no puedes ahorrar. Y la formación podría ayudar a los 2 primeros grupos, ¿no? A los primeros que ahorran y no lo gestionan bien, o no ahorran porque creen que no lo pueden gestionar bien, para ser conscientes del potencial que tiene el ahorro y la inversión, y por otro, aquellos que pudiendo ahorrar creen que no, para cambiar sus hábitos y cambiar la perspectiva, como tú decías, ¿no? Y la reforma institucional beneficiaría a todos, pero sobre todo a los del tercer grupo, que son los que no pueden ahorrar de ninguna manera, objetivamente. Y que lo tienen muy complicado para otra manera, totalmente. Es que se necesita de ambas cosas, pero a lo que decía Óscar, yo creo que la reforma institucional no va a venir si no hay una presión real de la gente. Y la presión real de la gente viene de que se despierten y digan, ostras, por este camino, ¿hacia dónde vamos? Pues hacia un Venezuela o hacia una Argentina, no vamos hacia un Estados Unidos. Entonces, ¿hacia dónde quieres ir? Y cuando la mayoría de la gente se dé cuenta de eso, ¿no? De que es imposible que todo el mundo sea funcionario y cobre un salario público, porque eso no puede funcionar, entonces cuando eso se dé cuenta la gente, pues lo pedirán. Si no, pues reformas fiscales desde el gobierno, yo lo veo muy complicado, porque es un sistema que se autoalimenta, ¿no? Y que no es fácil revertir eso. Por ejemplo, una perspectiva que me gustaría que comentares, ¿no? Porque es uno de esos lugares comunes que se escuchan muchas veces y que creo que podríamos incluir en el grupo 1 de los que mencionaba, es este comentario que acaba de llegar, ¿no? Dice, ahorrar no sirve a menos que quieras sentarte a mirar cómo tu dinero se lo lleva la inflación en el mejor de los casos. Es mucho mejor iniciar un emprendimiento por modesto que sea. Lo que pasa es que también, claro, para iniciar un emprendimiento necesitas ahorro, ¿no? Pero bueno, ¿creéis que ahorrar no sirve porque se lo lleva la inflación o esto es algo que desde luego se puede... desde luego la inflación te roba el ahorro, pero hay formas de protegerse frente a la inflación con un cierto conocimiento? Yo esa es mi pelea de todos los días. Yo lo que hablo, cuando hablo siempre de ahorrar, para mí es ahorrar para invertir. Yo no es ahorrar para sentarte en 100.000 euros y tenerlos parados. Obviamente lo que dices es, oye, pues tengo un fondo de emergencias, que aquí en España a lo mejor un fondo de emergencias de 3 meses de tus gastos ya es más que de sobra, que lo puedes poner en una cuenta remunerada o en un fondo monetario que no se mueva mucho y tal, y que no tenga una alta volatilidad o en algún tipo de activo que no tenga demasiado riesgo ni demasiada volatilidad, pero el resto,
Obviamente, si ahorras es para invertir. Luego, obviamente, el siguiente paso es dónde y cómo lo inviertes, que eso también hay que saber un poco, ¿no? Y saber hacerlo. Pero yo siempre que hablo de ahorro es porque para mí es el paso previo a la inversión. Es decir, oye, yo este dinero no me lo gasto. Vale, ¿y ahora qué hago con ese dinero que no me he gastado? A eso es a lo que yo llamo ahorro, no únicamente al depositarlo en una cuenta bancaria y no tocarlo nunca jamás. Eso no tiene ningún sentido. No sé, Óscar, cómo lo ves tú, vamos. Sí, no, yo, a ver, creo que ahorrar es muy importante y de hecho, cuanto más joven seas, a ver, ahorrar, a ver, tampoco estoy de acuerdo con que siempre sea para invertir. Mucha gente ahorra un poco por decir, pues voy a tener ese colchón ahí por si me pasa algo y tampoco tiene esa cultura financiera. Pues sí que es verdad que lo inteligente, o al menos lo más rentable que puedes hacer con tus ahorros es invertirlos. Y aquí, pues bueno, si lo único que quieres es protegerte de la inflación, pues probablemente con un depósito remunerado, que ahora mismo lo ofrece todo el mundo, un montón de entidades financieras, pues ya está bien, eso ya te va, lo más seguro es que ya te proteja de la inflación, ¿no? Pero si lo que quieres es rentabilizar tus ahorros, también os digo, cuanto más joven mejor, precisamente por el efecto de capitalización compuesta. Yo tengo 27 años, yo todo el dinero que tengo lo tengo invertido, todo. Y además lo tengo invertido justamente hace poco sacamos un fondo de inversión nosotros en Visual y tal, que se llama Baltea Global, por si os interesa, y todo lo metemos ahí, porque al final tanto el dinero de nuestra empresa como nuestro dinero lo tenemos todo ahorrado, todo invertido, porque ostras, sabemos que es para batir la inflación. Batir la inflación y capitalizarte. Y capitalizarte. De hecho, una cosa muy interesante es que los ricos han cambiado. En los años 70, el rico, precisamente por lo que comentaba antes, ¿no? Antes existía esa clase media que era el fontanero, el electricista, el albañil. Pero esas clases medias, los hijos de esas clases medias empezaron a ir a la universidad, empezaron a desarrollarse en nuevos sectores, como el sector financiero, como el sector tecnológico. Ahora mismo los profesionales pueden ganar mucho dinero. ¿Y qué han estado haciendo durante las últimas décadas los profesionales? Invertir en bolsa. Eso ha hecho que del porcentaje de más ricos de Estados Unidos, buena parte de ellos no sean capitalistas empresarios, sea gente que con todo el dinero que está ganando por sus rendimientos profesionales, están invirtiendo en bolsa y con el resultado de sus inversiones en bolsa están realmente siendo los nuevos capitalistas. De hecho, es que es muy interesante. Los nuevos ricos son la gente que con sus ahorros se dedica a invertirlo en el S&P 500, por ejemplo. O, sin ir más lejos, Nvidia. Hace poco se hizo una encuesta que igual está un poco, seguramente está sesgada, pero Nvidia pagaba a sus empleados con stock option. Nvidia se ha disparado en bolsa, un porcentaje súper alto de esa encuesta, no sé si era un 30%, no me acuerdo, un 30% por ahí. Los empleados tenían más de 20 millones de euros en ahorros, de dólares en ahorros, precisamente porque buena parte de sus ingresos los recibieron en acciones de Nvidia, mientras Nvidia todavía valía menos. Luego Nvidia se disparó en bolsa y, claro, pero yo creo que esos son dos casos de estos trabajadores, ¿no? Se disparó. Sí, pero al final son ahorros e inversión, o sea, cobraban en inversión. Una cosa es estar, digamos, como los que ponías en el primer ejemplo, que serían los del millonario de la puerta al lado, que desarrolla bastante esto, que es, oye, médicos, abogados, profesionales que ganaban bien y que han sido capaces de durante 20, 30 años invertir ese dinero de una manera tranquila, a un 6, 7, 8%, pero a lo largo de muchos años y con una buena inversión, y han conseguido ser millonarios. Tienen 2, 3, 5 millones de dólares, perfecto. Luego están los otros que suelen hacer un exit, ¿no? En una startup, bien sea pues porque haces una IPO, una oferta pública o tal, o lo que sea. Claro, que ese es otro modelo que también se ha visto mucho últimamente por todas estas startups, estas tecnológicas, eso que ha surgido, que yo creo que son dos modelos diferentes. Creo que el modelo del millonario de la puerta al lado es un modelo mucho más tranquilo, predecible y progresivo. El de las startups, a los que les va bien, pero hay mucha gente que está en una startup y no ve un duro, que no ve nunca esos stock options, no se materializan y tal, ¿no? Entonces, bueno, creo que son modelos y creo que es posible, ¿no? Y por contestar a la otra parte que decía el comentario, lo del emprender, yo soy emprendedor y bueno, vosotros también, de cierto modo, todos aquí tenemos, digamos, alguna empresa o algún negocio o tal, pero también es verdad que yo animo a todo el mundo a emprender, pero emprender es duro, es difícil, no todo el mundo creo que lo tenga fácil para emprender, ¿vale? Entonces, es verdad que emprender puede ser una de las mejores inversiones, pero de nuevo, es lo mismo que con las startups. Yo he emprendido varias veces y en uno de mis emprendimientos me iba súper bien hasta que tuve que cerrar la empresa y perdí los 100.000 euros que había invertido, que en ese momento era todo mi ahorro. O
sea que el emprendimiento, ojo, cuidado, que tampoco es algo que sea ni sencillo ni predecible, es como muy binario. Si te sale bien, fenomenal. Si te sale medio, pues a lo mejor tienes un autoempleo que ganas lo mismo que por cuenta ajena, pero trabajando muchísimo más como un empleado y pagando impuestos y sacrificado y sin seguridad social y sin seguros y sin no sé qué, no sé qué. Y si no, pues te va mal y directamente tienes que cerrar y pierdes todo el esfuerzo y todo el dinero que has invertido ahí. O sea que lo de emprender, no sé, ojo, cuidado, es un poco mi visión. De nuevo, hay que conocer pros y contras, oportunidades y costes de oportunidad de emprender, ¿no? Porque emprender no es un camino de rosas sin ninguna dificultad, sino que es casi no, es un modelo de vida y todo el mundo puede querer volcar su vida en ese emprendimiento que le va a consumir, le va a dar, a lo mejor, si le va bien, pues muchos frutos, no solo dinerarios, sino también existenciales, pero a un coste que tampoco hay que del que hay que olvidarse, porque si no, de nuevo, se toman malas decisiones como con los títulos universitarios que mencionaba Óscar, ¿no? En este proceso de clases medias descapitalizadas o al menos de nuevos jóvenes que acceden a la vida adulta y que no están siendo capaces de capitalizarse, ¿qué responsabilidad? El individuo puede tener su responsabilidad, pero ¿qué responsabilidad le atribuís a la política y a las medidas políticas que se han tomado, y os pregunto por ellas en concreto, no de manera genérica, sino, oye, ¿cuáles, no? Durante los últimos años. ¿Cuáles creéis que han sido las medidas políticas de este gobierno, del anterior, porque no es un problema de los últimos años solo, que han sido más nefastas para posibilitar la capitalización de las clases? Yo creo que hay un punto de inflexión en España. Ahora con Milei estamos viendo el gran cambio de Milei, ¿no? Y creo que hay un punto de inflexión en España donde incluso la gente queriendo un gran cambio, un modelo mucho más liberal, eso no se llegó a traducir en el entorno político. Y estoy hablando del año 2011. En el año 2011, recuerdo que María Dolores de Cospedal hizo unas declaraciones hablando de lo terrible que era que el PSOE había subido un 2% el IVA en la época justo post-crisis, y básicamente era un ataque constante al PSOE, con razón, de cómo de mal estaban gestionando la crisis de 2008, lo terrible que era poner más impuestos, que eso ahogaba a la gente. El PP llegó con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, llegó con mayoría absoluta en el Senado. Prácticamente ganó, si no todas, la gran mayoría de las capitales de provincia de este país. ¿Qué pasó un año después de eso? El PP sube el IVA al 21%. Bueno, y el IRPF al 52%. Sube el IRPF. O sea, más alto que Pedro Sánchez ahora, pero bueno. O sea, es que ni la gente queriendo ese cambio se acabó materializando. Y claro, si ya no pasó en ese momento, cuando teníamos una población joven, una población con ganas de salir adelante profesionalmente, ¿qué va a pasar ahora cuando los jubilados van a ser el mayor grupo, bueno, ya son el mayor grupo de votantes, cuando sean mayoría? Y esos jubilados, precisamente, su gran incentivo es aumentar el gasto del Estado a través de las pensiones. De hecho, en los últimos 20 años, la mayoría del crecimiento del gasto público se ha ido a pagar pensiones. Claro, demográficamente, e incluso desde un punto de vista del marketing político, y probablemente eso es lo que explica también que Feijóo, que es un tipo así, algo mayor, que moderado, que tal, que en teoría es la gran oposición a Pedro Sánchez, sea a la vez también un tibio, sea prácticamente lo mismo que el PSOE. Quizá cambian algunas cosas políticas, como su posición con Cataluña, su posición frente a Bildu, pero en cuanto a lo económico, tampoco es tan distinto. Recordemos que el PP de Feijóo llegó a un pacto hace un par de años con el PSOE para subir las cuotas de autónomo. Sí, sí. ¿Por qué? Pues por puro incentivo electoral. Ya no es solo que los jubilados vayan a ser el grupo más grande de votantes, sino que encima el peso de sus votos va a valer más. ¿Por qué? Porque los jóvenes, como hemos dicho antes, viven cada vez más en las ciudades. Por el sistema DONT, las ciudades tienen un sistema de representación más proporcional. Es decir, el voto según el porcentaje de ciudadanos es bastante equivalente. Sin embargo, recordemos que cada provincia, según el sistema DONT, tiene un mínimo de diputados que eligen. Eso quiere decir que si una persona vive en una provincia de, yo qué sé, de cualquier comunidad autónoma de Castilla y León, por ejemplo, aunque solo una persona viva en esa provincia, esa sola persona va a elegir a 2 diputados. Entonces, las provincias que se están despoblando, Teruel, por ejemplo, Teruel existe, todos los conocemos, van a tener cada vez menos población que va a ser mayor y población que va a tener un peso de voto mucho más grande que el de la gente de Madrid, que es donde viven los jóvenes. Además, como van a elegir solo a 2 diputados,
esos diputados van a ser de los partidos más votados. Entonces, aunque haya un 15% de jóvenes en Teruel que quieran votar una alternativa, yo qué sé, el Partido Libertario, por ejemplo, tampoco se van a ver representados porque el 85% restante van a elegir, pues, PP-PSOE, por ejemplo, ¿no? Y la cuestión es que, ¿en qué situación nos deja eso a los jóvenes? Si ya en 2011, incluso con el apoyo popular, el PP no hizo nada, ¿qué van a hacer ahora que ni siquiera tienen el apoyo popular y que todo el conjunto demográfico del país va en contra de hacer políticas para el desarrollo de los jóvenes y de esas clases medias nuevas que ahora pueden surgir? Pues no sé, yo lo veo bastante complicado. Bueno, no sé si por respecto a esto, yo lo que veía son que hay como 4 pilares, ¿no? Por un lado tenemos, como tú has dicho, la parte del gasto público, que eso además hay un incentivo muy maquiavélico y muy perverso para seguir incrementando el gasto público, porque además a los políticos al final les importan los próximos 4 años. Lo que pase en las pensiones dentro de 20 años no va a ser su problema, ya se comerá otro ese problema. Entonces, claro, al final bajar las pensiones o implementar un sistema en el que dé mucho más peso a las pensiones privadas, algo más parecido al australiano, europeo, otro tipo de sistemas, ¿no? Pues no hay un incentivo ahí. Esto lo que hace es eleva el gasto público, ahí se eleva constantemente el gasto público. Además, tampoco nadie se preocupa de pensar en la optimización y se montan un montón de chiringuitos y de cosas que realmente a lo mejor no tienen un aporte, pero dan trabajo, dan votos, dan una serie de cosas, incrementas el gasto público. ¿Esto qué obliga? A incrementar la presión fiscal. Tienes que subir los impuestos, tienes que subir tal. Esto hace que la gente tenga menos dinero efectivamente en su bolsillo, también que los empresarios tengan que pagar más para que luego les llegue menos a ellos, con lo cual ahí se retroalimenta. Y luego, por otro lado, tenemos otras 2 cosas que yo considero muy importantes, ligado con el tema de los empresarios, es el tema del trabajo, que yo lo he visto mucho. Al final, las leyes laborales, como también cada vez protegen, digamos, más al empleado, eso también es un problema, porque tú a la hora de contratar te lo tienes que pensar mucho más. Si sabes que no puedes despedir o que tienes mucha más dificultad para despedir, que tienes una serie de costes, que si hay unas bajas, pues tú tienes una serie de gastos adicionales, cuanto más se protege al empleado, también menos se dinamiza el mercado laboral, con lo cual también se contrata menos. Entonces ahí hay otra serie de problemas que también habría que gestionar de manera diferente, porque yo creo que esto no ha ayudado a que haya más contrataciones, sino que al revés, lo ha hecho peor. Y de hecho cada vez hay más gente, conocidos, oye, que se montan una LLC, que hacen no sé qué, que hacen un montón de cosas por pues no contratar a gente porque les parece muy costoso y muy arriesgado y hay veces en las que realmente no se lo pueden permitir. Y luego, por último, la vivienda, que la vivienda tampoco se gestiona nada bien. O sea, al final resulta que la gente que está, como yo, que hace inversión inmobiliaria, que está poniendo viviendas en el mercado y que está intentando sumar nuevas viviendas al parque de vivienda para que el precio baje, somos endemoniados y somos estigmatizados como si fuéramos aquí el mal en persona. Entonces, todo eso, de nuevo, pues no ayuda y esos 4 ejes yo creo que juntos pues hacen que todo esto vaya a peor. Y ahora encima es que lo malo es que no hay incentivos para revertir esto. Mencionabas el caso de chiringuitos o de aumentos del gasto público en esa dirección, que yo creo que en términos de volumen total a lo mejor no es tan relevante, pero sí es una práctica política muy extendida. Obviamente iré a colocar los suyos, pero si hay una partida del gasto público que se está disparando desde hace años y que absorbe cada vez mayor parte del presupuesto y que además está muy relacionada con lo que estamos hablando, que es con la gestión de las finanzas personales, que es el gasto en pensiones. El gasto en pensiones está devorando las finanzas del Estado y sí nos está abocando a una presión fiscal. Aquí podríamos debatir si las cotizaciones son impuestos o no, pero bueno, presión fiscal que recae sobre los trabajadores en activo y a los que sí les está impidiendo ahorrar. Y ahí tenemos otra brecha generacional entre los boomers y los millennials o la generación Z, que los primeros han acumulado vivienda, han acumulado su ahorro y además tienen una pensión pública completamente protegida y amparada por el Estado, y los segundos ni tienen acceso a la vivienda ni ahorro y además los van a ir masacrando a impuestos y cotizaciones sociales para mantener esa redistribución intergeneracional. Entonces, claro, ¿esto a qué nos aboca? Nos aboca a una situación donde el ahorro es muy complicado y la patrimonialización de las nuevas clases solo se va a producir, como dicen algunos, por herencia, salvo que se cambien marcos institucionales y hábitos personales. Bueno, y lo que va a pasar va a ser que la tasa de sustitución también con las pensiones, que pues va a caer inevitablemente. Al final,
En teoría sí, salvo que digan, bueno, vamos a masacrar a los jóvenes todo lo que haga falta para que no caiga la tasa de sustitución. Claro, pero sí llegará un punto en el que sea insostenible por la pirámide demográfica. Entonces, necesariamente, esto ligándolo con lo que hemos dicho, más necesario que nunca es que ahora todo el mundo tenga su propio plan privado. Porque si me refiero plan, y no estoy hablando del modelo, ¿no? Del plan de pensiones tal, sino al decir, oye, tengo que poder construir algo de patrimonio para poder tener o bien unas rentas o bien un dinero patrimonializado, ¿no? Un patrimonio neto para el que pueda luego complementar mi pensión. Porque si al final, hoy en día, sí, a lo mejor la tasa de reemplazo está en el 80%, pero a lo mejor dentro de unos años está en el 50%, ostras, pues o tienes algo para complementar eso, o con la tendencia que llevamos, si siguen aumentando los precios, la inflación, si los salarios se mantienen bajos y aún encima, cuando te jubilas y resulta que la pensión ya no es el 80%, es el 50%, pues apague, vámonos. O tienes algo más de margen por tu cuenta o vas a estar muy jodido, va a estar muy complicada la situación, la verdad. Óscar, que también el tema de las pensiones en Visual o Visual Economic lo habéis tocado. Sí, yo creo que ya nos repetimos más que el ajo. Es un tema, bueno, ya, pero es que es un tema capital, ¿no? Sí, no, o sea, y creo que está todo muy, muy relacionado con lo que he comentado hace un momento. Y el problema ya no es ese, sino que además la gente mayor, no digo que lo hagan con mala fe, pero también piensan que es justo, o sea, que lo que están recibiendo es justo. Yo he estado cotizando toda mi vida para recibir esto y ahora lo estoy recibiendo. ¿Cómo me lo quieres quitar? O sea, encima pareces tú una mala persona, ¿no? Es naturaleza humana. Claro, sí. También hay que decir que, a ver, la situación financiera es la que es, pero claro, es que este sistema de pensiones que tenemos les ha prometido eso. Entonces, claro, ellos dicen, sí. yo pagué y me dijeron que recibiría esto. Sí, por tanto, claro que es justo que lo reciba. Lo que no se entiende es de dónde procede eso que recibes, ¿no? Sí, y además es curioso, porque además es que es un sistema que ha sido malo hasta para ellos. Sí, sí. Que no lo parece porque ahora están cobrando las pensiones, pero es que si tú te pones a calcular, si en vez de cotizar ese dinero que cotizaron durante su tiempo, lo hubiesen invertido en activos de renta variable, por ejemplo, hubiesen salido ganando por mucho. O sea, no solo han invertido en un sistema que no les va a dar retornos buenos comparativamente con la renta variable, sino que encima ese sistema está condenando a las futuras generaciones. O sea, es que es un sistema que no es bueno para nadie y no ha sido bueno para nadie, pero oye, ahí está. Mira el fondo noruego, fíjate, el fondo noruego precisamente lo que ha hecho ha sido invertir y se ha convertido en uno de los mayores fondos del mundo, pero aquí lo que estás haciendo es un esquema piramidal, básicamente. Lo que pasa es que no es ilegal porque lo ha puesto quien lo ha puesto, pero eso si lo hiciera cualquier empresa sería una estafa. Yo es que creo que nadie pensaba que la población iba a bajar tan rápido como está bajando. Claro, eso les ha pillado a contrapié, evidentemente, y no se lo esperaban, pero bueno, al final el tema es, ok, de acuerdo, tú como gestor o como regulador puede ser que no preveas algo, pero los últimos 15 años o los últimos 12 años, si no lo han visto es porque no han querido. O sea, ahora a lo mejor no lo veían. Y sobre todo yo creo que la última reforma de las pensiones se indexa las pensiones al IPC y que además se carga de facto el factor de sostenibilidad tal cual estaba planteado y se lo sustituye por un factor de equidad intergeneracional que es si suben los gastos, subiremos automáticamente las cotizaciones sociales hasta que esto reviente. Esa reforma yo sí creo que está hecha con muy mala fe y buscando la compra de votos. No hay otra. Las anteriores, bueno, en los 90, en los 80, pues se hicieron ciertas reformas y podías decir, pues bueno, que no esperábamos que la pirámide se deteriorara tanto. Es verdad que durante los 2000 hubo mucha entrada de inmigración y eso también ayudó a maquillar y sostener el sistema. Pero claro, ya ahora que hagas este tipo de reformas es que es obsceno en contra de los jóvenes. De hecho, algo curioso, que no es súper relevante, pero que me parece gracioso, es que siempre se le ha criticado al gobierno de Rajoy, que a mí el gobierno de Rajoy me parece espantoso, me parece la gran decepción, y no solo la gran decepción, sino es que me parece terrorismo político. Incluso lo de los perdona que te corte, la reforma de las cotizaciones sociales, que antes has dicho la pactó el PP con el PSOE, bueno, en realidad la diseñó Montoro. Y luego la cogió el PSOE y la aprobó, claro, y el PP dijo, hombre, si es que esta era mi reforma, pues yo la apruebo, claro. Es que es escandaloso, es escandaloso. Pero lo gracioso que iba a decir, que no era por defender al gobierno de Rajoy, pero siempre se le criticaba que estaba dilapidando la hucha de las pensiones. Sí, bueno. La hucha de las pensiones la crea Aznar. Sí, sí. O sea, además la dilapidan en pagar pensiones, que algunos dicen, no, en rescatar a la banca, no, la dilapidan en pagar pensiones, que a lo mejor eso es dilapidarla, a lo mejor lo que tendría que haber hecho es recortar más las pensiones, pero quienes hablan de que la dilapidó no querían recortar las pensiones, entonces, ¿en qué quedamos? Sí. Además, yo creo que el tema de la hucha de las pensiones, si hubiese estado bien planteada, podría haber sido bastante interesante, porque sí que es verdad que podría haber cogido ese excedente de dinero, invertirlo en renta variable, y ahí sí que obtener una rentabilidad de verdad.
y hacer una especie de fondo soberano que luego te hubiese podido ayudar, pero claro, es que el problema yo creo que hace falta mirar mucho más a largo plazo y no tienen incentivos para mirar a 10 ni a 20 años, solo tienen incentivos para mirar a 4 años. Ahí viene el problema. Entonces, sí, yo creo que es que el declive demográfico vino muy rápido. O sea, igual el tema de la hucha de las pensiones, bien gestionado, porque es que luego creo que se usó la hucha de las pensiones para invertir en deuda pública, o sea que se diseñó para una cosa y se acabó usando para completamente la contraria. Pero aquello bien usado, y si el desplome demográfico no hubiese sido tan bestia como acabó siendo, podría probablemente haber sido una solución más o menos viable. Pero claro, si nace un hijo 16 por cada mujer. Es que como sigamos así en 4 generaciones, quedan 2 millones de españoles. Es que es una barbaridad, ¿eh? Sí, desde luego, y la única solución que parecen plantearse algunos es más inmigración, que no es que yo sea ni mucho menos anti-inmigración, pero claro, cuando tienes un problema interno que clama al cielo, porque bajísima tasa de natalidad y la descapitalización humana que se está produciendo además entre los nativos que se quedan es brutal, descapitalización, bueno, más que humana financiera, pero también humana en parte, que se estás dejando una sociedad futura deplorable, ¿no? Y en este sentido, y también ligándolo con esto, pues el gran plan que se le ocurre articular a Pedro Sánchez, plan de choque contra esto, para proteger a esas clases medias que cada vez están peor, según nos ha dicho, es subir los impuestos a los ricos para que haya menos Lamborghinis y más transporte público. Bueno, más allá del eslogan, parece que lo que se esconde detrás de este eslogan es, aparte de una subida de impuestos, como siempre, no solo a los ricos, sino a las clases medias e incluso a las clases bajas, pero sí que se plantean subidas de impuestos sobre el ahorro, que el ahorro puede ser de las rentas medias o de las rentas altas, pero en cualquier caso sí entronca más con lo que la izquierda entiende como rico, que es el que tiene rentas del capital, ¿no? ¿Cómo veis o cuáles pueden ser las consecuencias de esta ofensiva cada vez más sin cuartel, impuesto a las grandes fortunas o restablecimiento de patrimonio? Ya se han subido los tipos marginales sobre las rentas del capital y ahora se van a subir más. Subida internacional, ¿no?, del impuesto sobre sociedades, impulsada, entre otros, por Pedro Sánchez. Y también se ha hablado de modificar la fiscalidad sobre los fondos de inversión para ver si de ahí rascamos un poco más después de haberse cargado la SICAP, porque se han cargado la SICAP en España a cambio de nada. Dices, bueno, subo la fiscalidad, se reducen un poquito, pero recaudo mucho, no han recaudado nada y se han cargado la SICAP. Todo esto, ¿cómo lo veis? Richard, por ejemplo. Pues a ver, desde luego, obviamente va en contra y va en la misma dirección de lo que hemos venido viendo todos estos años y va en contra de lo que yo personalmente creo que se debería hacer para revertir la situación. Porque al final lo que estábamos diciendo, y volviendo un poco al inicio de la conversación, si definimos las clases medias como esa clase que tiene la capacidad de ahorrar para poder invertir en vivienda, para poder prosperar en la vida, para poder vivir de una manera más cómoda y holgada, y lo que vamos es a atacar esas clases, digamos, ese ahorro y esa posibilidad y a dificultar esa posibilidad de que estas clases medias realmente crezcan un pequeño patrimonio, que es lo que decimos. Es que el problema es que la definición de rico ahora se ha distorsionado de tal manera que parece que una persona que tenga 50.000 euros en el banco y una casa en propiedad ya es un poderoso don dinero. Y es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, esas políticas van a empeorar la situación. Y si aún encima lo juntamos con lo que hemos hablado de las pensiones, con la bajada de las tasas de reemplazo y todo esto, al final, pues es un cóctel explosivo que tiene muy, muy mala pinta, porque es que además tampoco hacemos nada ni por la innovación, ni por mejorar el empleo, ni por... Y precisamente atacamos todo el rato a los ricos, y los ricos de verdad tienen la mayor movilidad, tanto fiscal como de cualquier otra cosa, y es que va a ser... Si les subes los impuestos, se van a ir, con lo cual todavía va a bajar más en lo que vas a poder recaudar. Es que es todo un continuo despropósito que obviamente pues nos va a encauzar, por lo que hemos dicho antes, hacia países, pues como hemos visto, pues como con sus diferencias obviamente, pero como Argentina o Venezuela, donde al final cada vez hay menos clase media real, clase media con esa definición que hemos dicho, no con la clase, digamos, media estadística del 60 al 200 y tal, y que eso es una pena, porque al final lo que vamos a ver es que va a haber un montón de gente igual, pero todos igualmente pobres, y sí, habrá algunas excepciones de ricos, que eso será difícil que los acaben pillando, porque que al final
precisamente son la gente que tiene más recursos y mejor se lo puede montar, y lo que van a destruir es esa clase media que decíamos al principio, y que es una pena porque es lo que yo estoy convencido que hace que una sociedad prospere, que una sociedad sea más segura, que una sociedad pues se desarrolle como deberíamos, ¿no? A nivel, en todos los aspectos, no solo económico, sino a nivel social, que es lo que queremos tener, ¿no? Yo creo que precisamente en Europa hemos sido los adalices de esto, y poder tener una clase media fuerte ha hecho que en Europa se viviera muy bien y con una seguridad y un nivel de seguridad estándar brutal a nivel mundial, el top a nivel mundial, y que ahora precisamente de nuevo está cayendo. Y esto yo creo que también está relacionado precisamente con este tipo de cosas, con el incremento de la pobreza, con la desaparición de la clase media, la desigualdad, la inmigración desordenada y todo este tipo de cosas. Óscar, ¿cómo ves tú esta ofensiva fiscal de Pedro Sánchez anunciada? ¿Se va a producir o no se va a producir? ¿Qué efectos puede tener? En parte ya se ha producido, pero si se va a ahondar en ella, Sumar lo empuja en esa dirección. Fíjate que yo no tengo claro si realmente es una estrategia política o una estrategia recaudatoria, porque, vale, sí, hablar de Lamborghinis está muy bien, pero ¿cuánta gente tiene un Lamborghini y cuánto se puede recaudar de la gente que tiene un Lamborghini? ¿Realmente hay tantos ricos como para que la recaudación merezca la pena? Yo creo que Sánchez tampoco es idiota y será mentiroso, cambiará mucho de opinión, pero... No, habilidad tiene, sí, está claro. Idiota no creo que sea, de hecho probablemente sea muy inteligente. No consigues todo lo que consigues si no eres listo. Entonces, claro, si tú quieres ir a poner impuestos, yo que sé, al patrimonio, a las rentas de capital, es que no vas a sacar mucho dinero de ahí. Porque no hay tantos ricos, aunque ganen mucho dinero no hay tantos ricos. Entonces, no, pero sí que lo han hecho ya. O sea, lo han hecho recientemente. Han puesto impuestos. Sí, claro, pero a lo mejor no para recaudar, sino para señalar que estamos muy comprometidos con la lucha contra la desigualdad, ¿no? Pero esto tiene consecuencias. Cada vez más gente se está yendo de España, entre otras cosas. Sí, Hombre, sí, desde luego, los que perciben rentas, o sea, los ricos que vivan de rentas del capital tienen todo incentivo o a trasladarse de manera permanente o, oye, que yo necesito liquidar mi patrimonio, me mudo 7 meses a un país extranjero, lo liquido ahí y luego ya he pagado rentas del capital, pues ya está. Esto me recuerda mucho al impuesto a sociedades. Yo voy a decir algo que, no sé, igual mucha gente no está de acuerdo, pero el impuesto a sociedades me parece una gran herramienta de marketing político, pero una muy nefasta herramienta de gestión fiscal. Porque es un impuesto que recauda relativamente poco. A ver, recauda porque es muy alto y afecta a todas las empresas, pero, por ejemplo, recauda la mitad que el IVA. Sin embargo, los efectos nocivos de los impuestos de capital sobre las empresas son brutales. O sea, claro, tú piensas, si una empresa está en crecimiento y necesita dinero para crecer, para comprar nuevas máquinas, para contratar nuevos trabajadores, para hacer campañas de marketing, ese dinero lo puede sacar de sus beneficios, pero si cada año el Estado le quita un 25% de todo lo que gana, ya es dinero que igual no puede seguir reinvirtiendo. Es un impuesto que daña mucho para lo poco que recauda. Creo que es una gran herramienta de marketing, ¿no? Evidentemente acaba recaudando bastante pero recauda muy poco para todo el daño que hace, es lo que quiero decir. Y creo que en este sentido va mucho por ahí los tiros. Y de nuevo yo creo que pasa también otra circunstancia, que es que en esto que has dicho, pasan impuestos de sociedades y pasa en casi todo, ¿no? Que es lo que decía yo antes, de que al final muchas veces yo creo que la complejidad también, que no hay ningún incentivo a simplificar, y creo que sería muy interesante simplificar la legislación, porque la complejidad en todos los aspectos, ya sea en subvenciones, en leyes, en tributos, en todo, lo que hace es que precisamente, de nuevo, lo grava sobre todo sobre las clases medias y a veces incluso las clases bajas, porque las clases altas y las empresas muy grandes tienen muchos más mecanismos para poder evadir y para poder hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Decir, oye, me reorganizo, me reestructuro, tengo la empresa en Irlanda, luego tengo la otra empresa aquí, le paso la propiedad intelectual, hago no sé qué. Pero una empresa pequeñita, como tú decías, Óscar, que está empezando, no tiene esos recursos, ni recursos económicos, ni recursos intelectuales, y al final son las que acaban pagando el pato. Y lo mismo pasa en las clases medias, que al final las clases medias no tienen tampoco una estructura para poder hacerse sociedades pantalla, no sé qué, tal, y acaban pagando los que más impuestos de todos. Y ahí es un poco, pues por eso yo creo que otra de las cosas que a mí me parecería súper interesante, pero que dudo que ningún político quiera ponerse a hacerlo, es simplificar. Si simplificarías, creo que sería buenísimo para todos los aspectos de la economía y de la sociedad. Pero eso también, de nuevo, ¿qué incentivo tiene nadie para hacer eso? Mencionaba Richard una propuesta de cómo facilitar o cómo no complicar al menos la vida a la gente, que es simplificar la legislación. Ya para terminar, en esta
conversación ya llevamos hora y cuarto, hemos hecho un diagnóstico desde múltiples ángulos sobre el problema del ataque a las clases medias. Hemos planteado pues algunas medidas que han sido especialmente malas y una situación, decía Óscar, que no invita al optimismo. Pero, ¿qué medida o qué conjunto de medidas creéis que ayudarían a cambiar de manera decisiva el rumbo en el que estamos metidos? Y puede ser medidas políticas o incluso cambio cultural, ¿no? Sí, formación, por ejemplo. Entonces, cada uno de vosotros, ¿cómo veis esto? ¿Qué creéis que sería muy, muy, muy importante hacer para que las clases medias vayan aumentando y vayan capitalizándose, que es lo que solía pasar y lo que ha dejado de suceder? Yo aquí, sobre las recetas para España, quiero recomendar mucho que una persona a la que yo sigo bastante, que es Jesús Fernández Villaverde, y quiero recomendar mucho, tiene varias conferencias sobre un poco las grandes soluciones para España, ¿no? Si os interesa el tema, creo que si lo podéis ver os gustará bastante. Cuestión, desde mi punto de vista, yo creo que hace falta primero solucionar la bomba fiscal de las pensiones, ¿no? Creo que eso no es posible, así que como no es posible y como no va a pasar electoralmente, creo que a lo que se podría llegar, y por tanto voy a hablar en ese contexto de la que yo creo que se podría llegar, es hacer una reforma fiscal. Creo que igual sí que se podría moderar un poco las pensiones, igual introduciendo de nuevo un factor de sostenibilidad, pero creo que España tiene que aumentar la recaudación. No porque yo quiera que eso pase, sino porque creo que no existe alternativa electoral. ¿Y cómo lo haría? Pues creo que un nuevo sistema fiscal para España lo que tendría que hacer es facilitar mucho la inversión de las empresas y el trabajo de las personas, por ejemplo, reduciendo mucho el IRPF y reduciendo impuestos como el de sociedades, eliminando el de patrimonio, porque es que ese ni recauda ni hace ningún bien, y pasando a un sistema fiscal que dependa mucho más de impuestos como el IVA, donde se grave mucho el consumo, pero la inversión y el trabajo se grave muy poco. Entonces, donde la gente tenga mucho incentivo a ahorrar y a consumir menos porque el IVA es alto, a invertir y a trabajar. Un poco con el ánimo de que el tejido empresarial español y la gente pueda empezar a acumular capital y a partir de ahí empiecen a aumentar las rentas, lo que en parte podría solucionar buena parte del problema de las pensiones. Por otra parte, por supuesto, yo creo que habría que cambiar todo el sistema de administración pública. La educación para mí es algo fundamental. Lo que pasa es que el problema de la educación es que los resultados se ven muy a largo plazo. Entonces, de aquí a 25 años, que es cuando se ven los efectos de arreglar la educación, porque claro, el niño que está estudiando ahora, vale, tú le puedes dar un sistema educativo mejor, pero hasta que no entre a trabajar con 25 o 30 años, es que los resultados no se van a ver. Entonces, ahí, bueno, pues sí, podríamos hablar de soluciones a muy, muy largo plazo. Pero en el corto plazo creo que, primero, está el tema de hacer un sistema fiscal más eficiente que dañe menos la creación de valor y, por otra parte, reducir mucho las regulaciones, hacer un sistema donde te puedas dar de alta de autónomo prácticamente en un momento, donde puedas llegar a contratos fácilmente, donde puedas contratar a un trabajador y un convenio colectivo no te diga, por ejemplo, que esto es real, esto es un caso real. Conozco por experiencia, por ejemplo, si tú quieres contratar a un cámara en Madrid para grabar un reportaje, por cada día que contratas esa cámara creo que le tienes que pagar, no sé si son 30 o 60 euros de comida. Ya te vale más la comida que lo que pagas al cámara prácticamente. Entonces, hay como muchas regulaciones que te ponen muy difícil contratar a la gente. O, por ejemplo, si yo ahora quiero contratar a, no sé, un guionista y ese guionista quiere trabajar pues, en sus horarios particulares porque puede trabajar desde casa, igual el modelo de contrato que existe exige que haga un horario muy particular que igual no es compatible con su método de vida, ¿no? Hay muchas regulaciones que simplemente ponen imposible desarrollar nuevos negocios. O, por ejemplo, está el caso de Uber, el caso de las gasolineras, que hasta hace no mucho tiempo, no sé si seguirá siendo así en muchas comunidades autónomas, las gasolineras necesitaban tener una persona que te pusiera la gasolina y no podía haber una gasolinera autónoma, que básicamente dinamitan la posibilidad de crear nuevas empresas, de crear valor, y creo que por ahí habría que solucionar el tema regulatorio. Hay países que lo han hecho muy bien. Estonia, por ejemplo, tú en Estonia te puedes casar con una aplicación. Bueno, de hecho, la empresa que está detrás de Vuela Projects, mis dos socios, Alberto y Enrique, viven en Estonia y es un país que es espectacular. No tienes ningún tipo de problema. Mandas un mail a un trabajador público en Estonia y eso me ha pasado a mí, ¿eh? Yo he mandado un mail a un trabajador público de Estonia y he tenido respuesta en 5 minutos. Literales, de reloj. Más o Eso menos. lo tengo guardado. Sí. Igualito.
Entonces, yo por ahí irían mis dos cambios. Daría para muchísimo debate y para otro podcast entero, pero por ahí, yo creo que son dos cosas principales. Y el mercado laboral, otro melón. Pero bueno, que tampoco me voy a extender demasiado porque si no estoy aquí toda la noche. Richard. Yo estoy bastante de acuerdo en la parte de que lo de las pensiones es complicado. Yo sí que creo que, como tú dices, hay que incentivar que la economía siga creciendo y poder recaudar más. Evidentemente, para eso lo que hay que hacer, como tú has dicho, es gravar menos a las empresas y gravar menos la inversión para poder atraer, por ejemplo, ejemplos de Irlanda. Irlanda ha crecido muchísimo, otros países que han crecido muchísimo, porque han hecho muy atractivo fiscalmente también esos países, ¿no? Para que las empresas vengan, para que las empresas inviertan, para que luego se pueda recaudar más. Luego, bueno, lo del consumo también puede ser una idea muy interesante. Toda esta parte me parece, yo creo, muy alineada en esa parte. Sí que es verdad que creo que la de la simplicidad y lo de rebajar cosas y recortar gastos, yo le daría más importancia, porque ya que sí es un tema de limpieza y de principios y que creo que es la típica cosa que parece que tiene poco impacto, pero tú mismo lo has dicho, a nivel de empresa, a nivel regulatorio, a nivel de el tener tanta excesiva regulación en todo solo complica las cosas, ralentiza las cosas y te hace menos atractivo. Bueno, en los índices estos, ¿no? De qué países son más atractivos para la inversión o ease of doing business o tal, España nunca está entre los mejores. Sin embargo, como has dicho, hay países como Singapur, como Estonia, como Suiza, como ciertos países que sí que a lo mejor pues son mucho más atractivos porque tienen otro tipo de regulación, tanto a nivel fiscal como a nivel de creación de empresa, de fomentación de fomento del emprendimiento y etcétera, ¿no? Luego, lo que sí que discrepo un poquito es en la parte de la educación. ¿Por qué? Porque la educación creo que tiene dos patas. La educación formal, que como tú bien dices, creo que es un problema más complejo y que va a verse a largo plazo, pero luego está otra educación informal, ¿no? Incluyendo en esa parte incluso de educación la divulgación, que es lo que hacéis, por ejemplo, en vuestros canales y tal, que eso sí que tiene un impacto más inmediato y más a corto plazo, ¿no? La educación que hacemos nosotros desde nuestra academia y tal. Y ahí sí que creo que eso podría cambiar, porque nosotros estamos formando gente desde 25 a 65 años. Entonces, no nos quedamos solo, digamos, en la parte inicial, ¿no? Y ahí sí que puedes tener un impacto más rápido, ¿vale? Es verdad que obviamente, para generar un impacto profundo a nivel demográfico, social y cultural, pues tienes que empezar desde abajo y eso sí que es más lento, pero puedes, yo creo, acelerar ese proceso, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso en conjunto y, como has dicho, además, por último, la parte del empleo, pues son una serie de medidas que yo creo que sí que podrían revertir la situación. De hecho, ha habido muchos milagros económicos en ciertos países que ha sido básicamente porque ha venido alguien y ha empezado a hacer las cosas bien y en cosa de 10 o 20 años se ha visto un cambio brutal en un país, ¿no? Yo creo que aquí también se podría hacer. O sea, que subiendo impuestos a los Lamborghinis no parece que se vaya a revertir la situación, ¿no? No sería lo primero que hiciéramos, ¿no, Óscar? No, la verdad es que no. Que además ya pagan muchos impuestos. Que creo que los automovilistas españoles son de los que más pagan impuestos de toda Europa. Efectivamente. Pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta casi hora y media de tertulia. Óscar, de VisualPolitik, de Visual Economic. Diría que lo sigáis, pero muy probablemente casi todos ya lo seguiréis. Pero en cualquier caso, si no lo hacéis, echadle un ojo, que desde luego valen la pena estos dos canales. Y Richard Gracia, CEO del Método Rico, academia donde podéis adquirir más conocimientos sobre formación financiera, sobre ahorro, sobre inversión y, en definitiva, sobre cómo alcanzar una cierta autonomía financiera. Si queréis, de hecho, bueno, VisualPolitik y Visual Economic creo que no hace falta enlazarlo porque ya lo conoceréis todos, pero si queréis más información sobre el Método Rico, la podéis encontrar en el enlace que aparece en la caja de descripción del comentario, del vídeo, o en el comentario destacado, quienes no lo veáis en directo. ¿Qué encontrarán si pinchan en ese enlace, Richard? Bueno, pues al final, como hemos dicho al principio también, la idea es llevarlos a una llamada, básicamente, para que podamos entender mejor su situación y a partir de ahí ver cómo podemos ayudarles, ¿no? Pero como la situación de cada uno es tan personal, por eso nos gusta hacerlo siempre a través de una llamada. Entonces, básicamente, hablarán con alguien de mi equipo. Obviamente, yo no puedo atender a todas las llamadas, tengo un equipo que se encarga de eso y que, obviamente, pues estudiarán su caso y les dirán, sinceramente, lo que es lo mejor. Y si creemos que les podemos ayudar, se lo diremos. Y si creemos que a lo mejor que pueden hacer es leerse un libro o verse los vídeos de Juan Ramón y de Visual Economic y VisualPolitik, también se lo diremos y con suerte pues eso también les ayudará a empezar a revertir su situación. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los dos y nada, hasta otra, porque seguro que en el futuro hay más oportunidades y ha sido un placer y en el chat también se refleja esa alegría, ese entusiasmo y ese disfrute de esta hora y media de tertulia. Muchas gracias a vosotros también. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Óscar, un fuerte abrazo, Richard, y a todos los demás, pues lo dicho, muchas gracias por acompañarnos en esta hora y media de tertulia, que competimos con El Hormiguero y con lo nuevo de Broncano, lo cual, pues, una competencia muy dura y muy complicada, pero creemos que con más sustancia a la hora de planificar financieramente el futuro de una persona que cualquiera de las otras alternativas. Lo dicho, muchas gracias por acompañarnos en esta hora y media y nos veremos en otros directos del canal de YouTube a lo largo de este mes. Muchas gracias.